mayor soporte. ¿Por qué? Porque, entre comillas, lo que se ha perdido es mucho más y esta carga a distribuir es mucho mayor. Por ejemplo, aquí vemos pérdida de 2 premolares y 1 molar, pérdida de 2 premolares, 2 molares. Nos vamos a tomar en cuenta el tercer molar. Entonces, aquí, este conector mayor, el parámetro es la necesidad de soporte y ya no puede ser una cinta palatina pequeña, porque la cantidad de pérdida dentaria es muy grande y la cantidad de soporte que debemos resistir en este punto y en este punto es grande, y entonces no podemos dejarlo supeditado solo a la silla, y el conector mayor nos va a ayudar. Y por eso después vamos a ir viendo distintos tipos de conectores mayores que no tienen a veces este parámetro en consideración, la necesidad de soporte. Y por ejemplo, te voy a dar al tiro un dato de la causa. En vez de poner una cinta amplia, grande, ponen 2 barras. Ponen una barra aquí y una cinta pequeña por acá. Entonces dice, aquí está, y con esto tengo la rigidez. Pero no considera el soporte. Por eso, esos tipos de conectores mayores, que se los vamos a ir indicando, se los vamos a ir mostrando, no son bien indicados hoy en día, y casi toda la literatura moderna reconoce que la cinta palatina es la más adecuada, pero sí va a variar los tamaños o la extensión de esta cinta dependiendo de la necesidad de soporte. Ahí está el primer parámetro, ¿ok? Entonces, si tuviéramos menos pérdida, podríamos hacer esa cinta más limitada. Y como en el caso que mostramos ahí en la imagen, tenemos mayor pérdida y por lo tanto la cinta es más amplia. Entonces, modificamos el conector mayor. Entonces, tenemos un parámetro claro. El otro parámetro es la rehabilitación de espacios anteriores. Por ejemplo, arriba este paciente tiene pérdida de un lateral y los 2 incisivos centrales. También tiene pérdida del sector posterior, pero el hecho de que pierda dientes en el sector anterior, para el caso maxilar, nos hace modificar nuestro conector mayor. Entonces ya, si habíamos pensado en una forma de cinta palatina, acá la cinta se transforma y tenemos que variar la forma de este conector mayor dependiendo de si hay o no que rehabilitar el sector anterior. Entonces, zona de índice biológico negativo. Tenemos un RAFE medio muy marcado o muy profundo, no podemos muchas veces decir, aquí la cinta palatina es lo indicado. No. Acá tenemos una zona de índice biológico negativo y no podemos meter aquí una cinta palatina porque, claro, lo podemos diseñar, pero el paciente va a tener problemas, va a notar que cuando aprieta fuerte, como que le molesta algo, y es toda esa zona. Eso es una zona de índice biológico negativo porque no podemos ocupar esa zona biológica. Entonces, acá tenemos que necesariamente cambiar el modelo de nuestro conector mayor, un parámetro. Lo más deseable, entonces, es que el conector mayor esté en íntimo contacto con la mucosa para evitar el atrapamiento y la hipertrofia de la misma mucosa. Entonces, en los conectores mayores maxilares, que es lo que estamos viendo, es posible ese contacto íntimo, ya que una vez asentados no pueden sufrir desplazamiento, aunque se trate de casos dentomucosoportados.
O sea, a pesar de que tenemos este fulcrum, esto que se hunde, dijimos que es una problemática del extremo libre, en maxila, como tenemos el paladar, y el paladar duro tiene un hueso tipo 1 que es muy duro, muy cortical, podemos ocuparlo y el contacto que va a hacer con el paladar es muy íntimo. Entonces hay que tener cuidado de que cuando ustedes prueben la estructura, la zona del paladar, la cinta tiene que ir muy pegadito. Si ustedes no notan que hay un espacio, algo pasó. La impresión posiblemente no fue muy fidedigna y el conector mayor no está tocando muy íntimamente el paladar, y eso es fracaso absoluto. Es mejor llegar hasta ahí y volver a pedir una nueva base, tomar una nueva impresión, pero solucionarlo inmediatamente, porque ese conector mayor no les va a funcionar. Del mismo modo, este conector mayor, dependiendo de la distribución, puede servir de retención indirecta y por el contacto mismo con la superficie guía, cuando a veces contacta, ya habíamos dicho, los dientes. El maxilar también puede contribuir con la cobertura de la mucosa del paladar. Entonces, es recalcar lo anterior. Esto es válido entonces para los conectores mayores. También la retención indirecta y la superficie guía, que vamos a ir explicando después cuando tengamos que hacer nuestra preparación del arco. ¿Quién no ha firmado el quesito? ¿Tampoco? Tampoco. Se lo pasaste a sus compañeros. Vamos ahora a presentar una lista de conectores mayores para que ustedes vayan viendo si es que se llegan a topar con algunos, pero que se usan poco y que en base a lo que hemos hablado tampoco lo debiéramos ya indicar. Dijimos que las barras se ocupan principalmente en mandíbula, sin embargo también puede haber una barra en maxila, y esta barra tiene forma de media caña, y cuando se indicaba en los textos clásicos va entre la cara distal del primer molar y la fóvea palatina, o sea, bien posterior. Debe ser más alta que ancha y no formar ángulo con su unión. Y aquí estamos el esquema, porque hoy en día prácticamente esto no lo indicamos, ¿ya? Indicamos una cinta palatina. ¿Por qué no la indicamos? Porque esto molesta generalmente al paciente. La estereognosis o la capacidad de que las estructuras no sean rechazadas por la lengua sobre todo, es fundamental el uso de la cinta y no de las barras. Entonces, esta barra palatina simple no la estamos ocupando. Más encima, en los textos clásicos, por eso no siempre indico yo la literatura, leer textos muy antiguos o clásicos, porque sus indicaciones no son actualizadas. Hoy en día, decía ahí, clase 2 de Kennedy, buen soporte mucoso, tramos cortos, y hoy no se usa claramente para clase 2. ¿Ya? Y si llegamos a poner esta misma barra un poco más adelante, es muy molesto. Entonces, yo tengo imágenes de un reemplazo de la zona posterior y con cinta. Perfectamente podemos usar la cinta palatina. Hay una variante de esta barra que son dos barras y es una barra palatina doble, que son dos barras, una anterior y posterior, pero la posterior es igual a la barra palatina simple y la anterior es más plana, es casi una cinta. Reproduce la rugosidad palatina y son indicadas en dentos soportados, brechas largas, torus palatinos, en reemplazo en dientes anteriores. Ya hemos dicho que el problema que tiene la barra es que no considera la función de soporte.
Por lo tanto, tampoco la estamos indicando porque perdemos una rica zona de soporte a través de la barra, porque la barra es angosta. Entonces, perdemos esta zona y no la estamos indicando. Y más encima también, por ejemplo, si tenemos la bóveda palatina alta, que podría ser una contraindicación de la típica cinta palatina por el paladar, tampoco la podemos usar porque esto tampoco sirve en una bóveda palatina alta o profunda. Entonces también tenemos un esquema de, como aparece en los libros, una barra y acá la doble barra palatina y aquí es como una cinta. Entonces miren, aquí sale la indicación, una gran extensión y perdemos toda esa zona de soporte. Cuando ustedes tengan que ver el diseño, lo primero que ustedes tienen que decir, bueno, tenemos extremo libre, tenemos toda esta zona de soporte, entonces es determinar el fulcrum. Y yo termino la línea aquí, y detrás de esta línea, distal a esta línea, todo lo que el conector mayor pueda soportar detrás del fulcrum es positivo. Y aquí perdemos toda esta zona. ¿Qué es lo que está... ¿Cuál es la lógica de este diseño? La lógica es que el soporte me lo da el reborde. Mala lógica. Mala lógica. Mal pensamiento. ¿Ok? ¿Les queda claro por qué? Sí. Y tenemos nuestra banda o cinta palatina, que es lo que normalmente estamos indicando, y ya sabemos por qué. Reemplaza a la barra, es más cómoda, y es una franja ancha, cruza la línea media palatina en ángulo recto. Es decir, si tenemos nuestra rafe medio, no la tiremos así, tirémosla en recto, perpendicular. Entonces, el dibujo lo podemos hacer para llegar, pero tarde o temprano tenemos que lograr esta recta. ¿Por qué recto? Por la simetría, porque derecho-izquierdo, si la lengua llega a detectar es mejor que lo detecte simétricamente. Indicación, por ejemplo, clase 3 de brecha ancha, clase 1 y 2 con buenos rebordes residuales o paladar más alto. ¿Por qué no habla de clase 3 brecha angosta? ¿Por qué no la indica la cinta palatina? Porque los conceptos son antiguos y decía puede poner una barra, pero también se puede indicar. Pero hay que tener claridad, mucha claridad, de que si tenemos una clase 3 de Kennedy de brecha corta, ustedes tienen que pensar en que la mejor indicación no es una prótesis parcial removible, es implante o prótesis fija, y después si se ve que todo eso se ha ido descartando, bueno, prótesis parcial removible. Entonces, lo que en el fondo estamos viendo acá es que la indicación de prótesis parcial removible, si es que faltan dientes y no es extremo libre, es porque deben faltar un buen trecho, que no puedo hacer prótesis fija parcial, y no puedo indicar implante. Y esto es el típico esquema que aparece en los libros, pero es lo que más indicamos nosotros. Por ejemplo, ahí en la imagen, ven que el canino tiene una prótesis fija, una corona. Pero si quisiéramos proyectar una corona y una corona acá y hacer una prótesis fija plural de esta zona, la extensión es muy grande, tenemos zonas de curvatura que haría que al poco andar esto se empiece a infiltrar y falle. En cambio, al hacer una corona individual y anexarla con una prótesis parcial removible, la corona individual sigue funcionando individualmente y no sufre desalojo. ¿Ok? Entonces una prótesis fija ahí no se indicaría. ¿Qué se indicaría? Implante. ¿Pero qué implante? 2 implantes acá, 2 implantes acá, o sea, 4 implantes. Si el paciente se puede poner 4 implantes, dedito para arriba. Pero tiene que someterse a una cirugía, tiene que haber una reconstitución del hueso,
y tiene que haber después la reconstitución de cada corona para cada implante. Aquí no cometan el error si alguien le dice poner un solo implante. Lamentablemente los premolares reciben mucha carga. Es una zona muy potente para la masticación. Un solo implante queda antiestético, no, es un desastre. Entonces, 2 implantes para cada premolar y con las reconstituciones óseas correspondientes y ojalá tejidos blandos correspondientes. Ver si hay encía insertada, si hay un buen paño de encía insertada por vestibular y ahí poner nuestros implantes. Entonces, ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene colocar prótesis parcial removible? En este caso, es que la distribución es dentaria, absolutamente dentaria. Al colocar una cinta, el paciente se adapta, es cómoda, no le molesta, está alejado de los tejidos de la encía marginal, distribuye bien la fuerza, por lo tanto este paciente empieza a masticar con la zona posterior. Si usted no le pone esta prótesis, estos dientes empiezan a hacer la función de triturar, porque no va a triturar con 2 molares atrás, no va a triturar. Usted pone esa prótesis removible, la apoya y aquí al hacer la corona puede hacer una maniobra que se llama un fresado palatino para axializar la fuerza de manera tal que el conector mayor se une aquí a la silla y la silla a su vez al sistema de anclaje y esto axializa la fuerza y el canino recibe la fuerza axialmente. Entonces aquí tenemos lo mejor de los 2 mundos, removible, distribuido sobre los dientes. ¿Ok? Entonces cinta o banda palatina y acá tenemos los diseños que ustedes mismos han ido haciendo. Obviamente aquí ha perdido 2 premolares, pero mira cómo se han compensado esto y aquí no cabe ni 2 implantes ni un implante y aquí la removible hace su función de adaptarse y por supuesto si la necesidad de soporte aquí es amplia o pequeña. ¿Qué creen ustedes? Pequeña. Pequeña, por lo tanto la cinta tampoco necesitamos hacerla tan amplia. Acá, ¿cómo es la necesidad de soporte? Mayor, bastante mayor y por lo tanto la cinta es más amplia. Entonces aquí no indicamos ningún tipo de barra ni doble barra, ¿ok? Ocupamos este espacio y aquí más encima tiene que ir íntimamente colocado para que no haya espacio, pero sigue siendo dentro soportado, lo cual lo hace muy ventajoso. Aquí la prótesis está muy bien indicada porque este paciente prácticamente no tiene que triturar ni moler con los dientes anteriores y solamente tiene que hacer la pega la zona posterior. Acá otra indicación de la cinta palatina. Acá, por ejemplo, tratamos de evitar el retenedor en el canino. Acá otra indicación, otra figura, ¿fijan? Cinta palatina más posterior. Rafe medio, pasa perpendicular, simetría, tratar de lograr simetría. Esta parte no hacerla aquí, sino que hacerla alejada de este margen, de este margen, de este margen. ¿Ok? Toda esa figura, memorícenla. Miren, lo mismo acá. Aquí yo hubiese adelgazado un poco más y después ensancho, pero esto me gusta, alejado acá, aquí alejado. ¿Se fijan que hacen como una figurita ahí? Tipo una escotadura. Entonces cuando ustedes ven la imagen,
Ustedes pueden hacer su diseño en el computador con un dibujito. Y por ejemplo, acá tenemos necesidad de recuperar o rehabilitar el sector anterior, porque tenemos acá un diente. Entonces, nuestra cinta palatina va a ser modificada. ¿Ok? Pero igual con cinta, no con barra, cinta, pero va a ser modificado. Entonces, ese esquema muestra claramente que ahí ya tenemos una modificación de nuestra cinta. Otro diseño que se promulga, también se indica, es la banda palatina en forma de herradura, que ya no es nuestra cinta que cruza el rafe medio, perpendicular al rafe y que se apoya en este paladar en su máxima expresión, sino que es en forma de herradura, que tiene una forma de U y que no es satisfactorio por sus características, porque el soporte es cuestionable. No es tan rígido, pasa por las rugosidades. Entonces, ¿cuál va a ser la gran indicación cuando tenemos un tonus extenso, cuando tenemos también un paladar muy profundo? No podemos poner esta cinta. Entonces ahí estamos limitados y como tal tenemos que usar otros elementos y ahí está nuestra banda palatina en forma de herradura. Entonces, lo que les quiero explicar es que esto no significa que usemos este diseño demasiado seguido, ¿ya? Solo cuando tenemos un índice biológico negativo y no podamos ocupar ese paladar. Y ahora tenemos, lo que siguen son dos variantes de la banda palatina o de la cinta palatina superior, que sería la banda palatina parcial, que es una banda palatina pero de mayor extensión en el paladar, y la gran ventaja es que esta banda palatina da más soporte, y al dar más soporte, más estabilidad por la resistencia al movimiento horizontal, porque acuérdense que el paladar no es así, el paladar es así. Entonces, al tener esta curvatura, yo no solamente me apoyo en este sentido, sino que también me apoyo así. Entonces, le da más estabilidad en el sentido horizontal. Y aquí la indicación de clase 3, de brecha amplia, la gran indicación de este tipo es clase 1 y 2, es decir, extremo libre. O a veces en paladar en forma de U, de B, no tan marcado. No tan marcado. Si es mucho, vamos a tener que necesariamente ocupar nuestra cinta en forma de herradura o banda en forma de herradura. Estos son los esquemas del libro cuyo diseño no me gustan. Por ejemplo, no se le ocurra ocupar este tipo de apoyos en donde se va una prolongación desde el conector mayor, porque aquí este conector menor invade demasiado las papilas. Entonces, este diseño no me gusta, pero aparecen los típicos textos clásicos. Este tampoco me gusta. Entonces, aquí tenemos que apoyarnos. Si usted quiere apoyarse en el canino, vaya desde el canino hacia proximal y que se conecte con la silla o con el conector menor, pero no con el conector mayor. Por ejemplo, acá tenemos estas bandas palatina parcial. Miren la extensión, pero ¿cuál es lo importante? 6 milímetros como mínimo acá. Miren, no nace desde aquí. Este apoyo va hacia mesial. Perdón, va hacia distal. Va hacia mesial. Y el conector mayor va a la silla.
esquivando los márgenes gingivales. Miren esta extensión. Aquí la pérdida es gigante, falta un canino, 2 premolares y 2 molares. Aquí estamos al justo. Lo mismo acá. Gran extensión, una banda palatina de gran extensión. Y finalmente la segunda gran variante de la cinta o banda palatina es tener una banda palatina total. Solo se apoya en el sector anterior porque ya hemos perdido el sector posterior. Llega a nivel de los surcos amulares. ¿Qué estamos usando actualmente? Porque resulta que es demasiado el metal. Se hace pesada y, ojo, la temperatura también es transmitida. Entonces también es complicado. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una mezcla de banda palatina parcial y enrejamos una zona posterior y la rellenamos con acrílico. Esa la hace que ocupemos el paladar, pero no sea tan pesada, no transmite tanto calor. Entonces los esquemas salen así. Aquí sale la silla, aquí sale el acrílico y aquí puro metal. No. Hoy en día estamos llegando con el metal. No tengo una foto de esto actual, pero más o menos está por aquí. Y todo esto se enlaza con acrílico desde esta zona hacia acá. Entonces la cinta palatina pasa a ser amplia, pero no tan pesada, no tanto metal. Este diseño, nuevamente, es un diseño que tampoco me gusta porque invade mucho la zona de los márgenes gingivales del sector anterior. ¿Qué diseño estamos haciendo actualmente cuando tenemos esto? Un diseño mucho mejor, que es un conector singular anterior superior. Cuando tenemos mucha pérdida podemos enlazarnos hacia adelante a través del cíngulo. Entonces tenemos este indicador, este conector, que es un conector singular anterior superior, que el conector que va por el cíngulo de los dientes debe ser de 3 a 4 milímetros de ancho, y aquí lo que es crítico es la oclusión. Y este es el esquema. Va enlazado este conector singular que de 3 o 4 milímetros, que hay que chequear la oclusión, pero va enlazado con una cinta palatina. Entonces la diferencia es que la cinta palatina, por eso cuando falta diente anterior es crítico, porque mi cinta palatina o se modifica, y vamos a ver otro tipo de conector mayor, que es cuando modificamos esta cinta palatina, o bien indicamos este tipo de conector mayor, conector singular anterior superior. Entonces esto es crítico, esto es parte del conector mayor, esta cinta palatina es parte del conector mayor. La cinta palatina o la banda palatina y el conector singular. Por ejemplo, ahí. ¿Se fijan cómo la ventaja que tiene este diseño es que dejo todo libre, las rugosidades palatinas? Entonces, el paciente, entre comillas, cuando se hace el gusto, hace como un movimiento a la lengua en el sector anterior y no toca el metal y toca la propia mucosa. Si no podemos, porque la oclusión no nos permite, tenemos esta otra opción, que es un placoide o cinta palatina en camiseta modificado. Es un conector formado por una banda palatina posterior clásica, pero con prolongación hacia el sector anterior, y se indica en clase 4, en clase 3 con desdentamiento de la zona anterior. Entonces, nuestra clásica cinta palatina
y con una prolongación hacia anterior. Alguien le dio una forma de camiseta y le pusieron ahí en camiseta. Por ejemplo, aquí. Entonces, tenemos el sector posterior, tenemos extremo libre, una cinta palatina y tenemos sector anterior. Entonces, no podemos ocupar la oclusión, una cinta palatina, y colocamos un leve conector menor y nuestra cinta palatina es modificada y llamamos un placoide modificado o conector mayor en camiseta. Otros ejemplos, miren. Y acordarnos, bueno, y esto sería como los conectores mayores en camiseta. Sería el último que vemos. Entonces, resumiendo, ojalá nuestro conector mayor no ocupe los dientes, no ocupe los índices biológicos negativos, y eso nos condiciona, y por eso dentro de los parámetros está el índice biológico negativo. Pero la gran diferencia es que si tenemos sector anterior nos va a modificar el diseño. Lo otro importante es que las barras no las estamos usando cintas o bandas de distintos tamaños dependiendo de la necesidad de soporte. Vamos a ver las generalidades para el diseño del conector mayor mandibular. El diseño debe ser lo más simétrico y simple posible y no dificultar la higiene. Ya habíamos visto que para el conector mayor superior también tiene que haber cierta simetría, pero para mandíbula también es importante la simetría. Y agregamos una cierta simplicidad. Los límites del conector mayor serán finos para que no se noten, pero nunca dejarán ángulos agudos que van a ser suavizados. Por ejemplo, aquí. Estos tienen que ser suavizados y redondeados. ¿Ya? En la mandíbula, debido a que cuando usted pierde molares, pierde dientes, sobre todo posteriores, la mandíbula tiene mucho menos soporte. Entonces, es necesario dar una retención indirecta para ayudar a estabilizar la prótesis inferior. Si ya habíamos dicho dentro de los diseños que cada vez que tenemos un extremo líquido, clase 1, clase 2 de Kennedy, vamos a tener que considerar la retención indirecta, en mandíbula es mucho más crítico que en maxila. Porque en maxila habíamos dicho que el conector mayor puede participar en esta retención indirecta sin invadir inclusive los dientes. Pero en mandíbula va a ser crítico si tenemos extremos libres. ¿Por qué? Porque tenemos mucho menor cantidad de soporte. No contamos con un paladar, por ejemplo. Por lo tanto, la necesidad de retención indirecta constituye el criterio más importante empleado en la selección del conector mayor inferior. Entonces, si tenemos un desdentamiento en donde es posible hacer una prótesis dento soportada, la retención indirecta no es crítica. Y pasamos a determinar otros elementos críticos, que es la necesidad de suficiente en sí insertada para, ojalá, como habíamos dicho antes, poner nuestro conector mayor una barra lingual. Pero aquí la retención indirecta no es crítica porque tenemos dento soportado. Pero aquí sí es crítica porque tenemos extremo libre. ¿Ok? Entonces eso, tenerlo claro cuando nos enfrentemos, en el caso de ustedes, a un caso clínico mandibular.
Entonces aquí no tenemos problema porque tenemos apoyos posteriores. Pero aquí tenemos carga y el apoyo posterior no es dentario, como en la imagen superior, y acá tenemos un apoyo mucoso. Entonces, la flecha amarilla indica nuestra zona retentiva, nuestra retención indirecta. Aquí, por ejemplo, en este diseño, que hablamos de que la superficie tiene que estar bien pulido, y se habla de un pulido electrónico que quede bien brillante. Esta imagen la entrega Bego para su promoción del tipo de metal que ellos promueven. Siempre los conectores mayores de mayor grosor que el maxilar, porque en maxilar vamos a tener cinta, ya que el espacio disponible necesario es menor y necesita rigidez. Entonces aquí siempre vamos a ocupar, a diferencia de la maxila, barras. Pero aquí no hay retención indirecta en este diseño. Entonces aquí hay una falla del diseño, que lo entrega Bego, la empresa Bego, mostrando su calidad del metal, pero el diseño tiene falencia. ¿Por qué? Porque la retención indirecta está delante del fulcrum. Tiene que haber retención indirecta y aquí no la hay. Entonces, ojo con estos diseños que, si no nos preocupamos, y a veces los vemos en textos oficiales, no tienen los parámetros adecuados. Retención entonces indirecta ausente. Otro elemento importante es que la distancia que se sitúen los conectores mayores mandibulares debe ser de 3 a 4 milímetros, dejar libre esta encía, a diferencia de maxila que decimos 6 milímetros. ¿Por qué? Porque en maxila no tenemos paladar, entonces damos más espacio. No debe terminar nunca sobre la encía marginal, ya que esto provoca inflamación gingival e hipertrofia. ¿Ya? Y en caso que deba cruzar la encía marginal, siempre se alivia en esa zona y utilizar, siguiendo el trayecto más corto, es decir, perpendicular a ella, y no, si está aquí el diente, hacer un trayecto diagonal. No, o sea, en este caso, si tengo que ir lo más arriba, perpendicular a la línea y no diagonal, porque involucro más tejido de margen de la encía libre. Entonces, no tengo una fotografía vestibular, pero todo este margen se inflama mucho si lo cubrimos con un metal. Esto es la imagen que se ve por mandíbula por detrás. Entonces, todo esto, toda la encía está rodeada, todo el diente está rodeado por un margen de la encía, y es el que debemos cuidar, porque ahí está la posibilidad de la salud de nuestro diente, de nuestro órgano dentario. Ahora, si hablamos de que tenemos que, ojalá, elegir un conector tipo barra, como hay una lengua, debe situarse cerca del suelo de la boca, a 2 milímetros, es decir, hay una zona de reflexión, y en esa zona de reflexión dejo un espacio de 2 milímetros. Entonces ustedes tienen que buscar ese espacio de 2 milímetros donde la lengua se levanta, la zona de reflexión. Tampoco mucho y no muy pegado, porque vamos a entorpecer la función lingual o producir empaquetamiento si lo dejamos muy separados. Ojo que también hay torus en la mandíbula. Los torus condicionarán nuestro diseño y debemos siempre evitar que pasen por encima, si no va a clavar. Entonces, la presencia del torus, por ejemplo, impide el uso de una barra lingual, que es nuestra primera elección, y nos obliga muchas veces a usar otras como el placoide
o bien una conector, una barra singular. Vamos a ir viendo después cuándo usamos una u otra y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una. Ya habíamos dicho que el ideal entonces es usar una barra lingual. Entonces ahí tenemos una foto de internet nomás porque no encontré una tan buena a mano, pero ustedes han visto, se ve mucho el tórax mandibular en muchos pacientes, ¿eh? Yo creo que es frecuente. Si ustedes ven alguno, les pido que me llamen y yo voy y les saco una foto para tener una mejor actualización de eso. Bien, hasta aquí lleguemos. Vamos a analizar todos los parámetros de conector mayor mandibular. Es una clase pesadita. Maxilar ya lo pasamos entero y ahora nos queda ver mandíbula, que es también de muchos detalles y creo que es importante que asistan en la clase. A mí me llama la atención que muchos alumnos vienen y se van antes. Entonces por eso ustedes me dicen los PDF y todo. La idea es que ustedes estén en la clase. Saquen los apuntes de la clase. Porque es muy cómodo que algunos se esfuerzan aquí, que yo los veo, los felicito, y otros simplemente, bueno, muchos no vienen, y otros